Bukele es expuesto en vivo con pruebas irrefutables de corrupción, mientras un misterioso mensaje le da un minuto para hablar. Justo cuando decide hacerlo, la transmisión se corta y él desaparece sin dejar rastro. El estudio de televisión estaba repleto de luces frías y cámaras hambrientas. La audiencia esperaba, ansiosa, mientras el periodista Martín de la Torre, famoso por su lengua afilada y su desprecio por los líderes populistas, ajustaba su corbata con una sonrisa burlona. Y ahora, damas y caballeros, hablemos del rey de las redes, el presidente Bukele, anunció con sorna cruzando las piernas con arrogancia. El hombre que cree que gobernar es lo mismo que postear memes. El público soltó algunas risas nerviosas. Martín disfrutaba de aquel poder, el de ridiculizar a figuras de autoridad con una facilidad casi artística. ¿Dónde está mi ahora nuestro querido Salvador? Continuó mirando a la cámara con una ceja arqueada, planeando su próxima foto con gafas de sol, o tal vez editando otro tuit mientras la democracia se desmorona. Un murmullo recorrió el plató, pero lo que nadie sabía era que, en ese preciso instante, en algún lugar desconocido, un mensaje ya estaba en camino. Un mensaje que cuando llegara haría que todo el estudio quedara en un silencio sepulcral. Y entonces la verdadera historia comenzaría. El eco de las risas en el estudio se disipó lentamente, dejando tras de sí un ambiente cargado de autosuficiencia. Martín de la Torre se reclinó en su silla con aire de superioridad, mientras las cámaras lo enfocaban desde distintos ángulos, capturando cada matiz de su expresión triunfal. Se había burlado de presidentes, empresarios, intelectuales y artistas, pero ninguno había logrado devolverle el golpe con verdadera contundencia. Y esta vez no sería la excepción. ¿O sí? El problema de estos líderes digitales, continuó Martín con el tono de quien cree estar impartiendo una gran lección, es que confunden la popularidad con la legitimidad. 1 millón de me gusta no son lo mismo que 1 millón de votos. Pero bueno, quizá no deberíamos esperar mucho más de alguien cuyo mayor mérito es usar filtros de Instagram mientras juega a ser presidente. Una risa más fuerte se escapó entre la audiencia. El equipo técnico en la cabina de producción intercambió miradas incómodas. Burlarse de Bukele no era nada nuevo en el periodismo internacional, pero había algo en la confianza desmedida de Martín que ponía nerviosos a algunos. Fue entonces cuando sonó el primer bip. Un asistente de producción miró su pantalla con el ceño fruncido. Algo acababa de entrar en la cuenta oficial del programa, en todas sus redes, al mismo tiempo. No era un simple comentario ni un mensaje de un televidente indignado. Era un tuit. Un tuit de Nayib Bukele. El asistente sintió un escalofrío al leerlo. Giró la pantalla hacia el director del programa, quien al verlo palideció. Martín aún hablaba, ignorante de lo que se avecinaba. Y claro, siempre está esa legión de seguidores que creen que un emoji es una política de Estado. La risa quedó interrumpida cuando el director de cámaras hizo una señal urgente. Una de las pantallas del set, esa enorme y brillante detrás de Martín, cambió súbitamente. La cuenta oficial del presidente Bukele aparecía en vivo, con un solo mensaje. Cuando te metes con la verdad, asegúrate de estar preparado para lo que viene. Vamos a ver qué tanto sabes sobre mí, Martín. ¿O prefieres que hablemos de ti? El aire del estudio se volvió espeso, como si de repente todos hubieran dejado de respirar. La sonrisa de Martín se congeló en su rostro. Su mano, que momentos antes se movía con desdén, se quedó rígida sobre el escritorio. Pero lo peor no era el mensaje. Lo peor fue lo que llegó después. Sin previo aviso, la gigantesca pantalla cambió de nuevo. Esta vez mostrando algo que Martín reconoció al instante. Era una foto. Una foto que jamás debió haber salido a la luz. Una foto que podría destruirlo todo. Y en ese instante el juego cambió por completo. El estudio entero se sumió en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a hablar. Nadie siquiera se movía. Todas las miradas estaban fijas en la pantalla gigante que ahora proyectaba una imagen que, para la mayoría de los presentes, no tenía contexto. Pero para Martín de la Torre era un golpe directo al estómago. Su rostro, que apenas unos segundos antes irradiaba esa seguridad mordaz con la que despedazaba a sus adversarios, se desfiguró en una mezcla de incredulidad y temor. Sus labios se separaron apenas, pero no emitió sonido alguno. Solo él sabía el verdadero peso de lo que acababa de aparecer ante millones de espectadores. La imagen mostraba un cuarto oscuro, iluminado únicamente por la luz filtrada a través de una persiana entreabierta. En el centro, una mesa de madera antigua, y sobre ella, un maletín entreabierto con lo que parecían ser fajos de billetes. Frente a la mesa, apenas visible en la penumbra, una figura borrosa. La foto era en blanco y negro, granulada, como si hubiera sido tomada a escondidas, con una cámara de vigilancia o un teléfono desde algún rincón oculto.
Pero lo que hacía que la sangre de Martín se congelara no era el contenido de la imagen en sí, sino el hecho de que él sabía exactamente de qué momento se trataba. El murmullo en el estudio comenzó como un leve zumbido, apenas perceptible, hasta que estalló en un clamor confuso. En la cabina de producción, los técnicos se movían frenéticamente, intentando averiguar quién había alterado la transmisión, pero los sistemas no respondían. Intentaron cambiar la imagen, cortar la señal, incluso ir a comerciales, pero nada funcionaba. Como si una voluntad ajena se hubiera apoderado del programa, como si alguien hubiera tomado el control absoluto del espectáculo. Martín, aún petrificado, tragó saliva con dificultad. Sabía que tenía que reaccionar. Sabía que todas las cámaras lo estaban enfocando, pero su mente estaba aturdida, envuelta en una tormenta de pensamientos caóticos. Esa foto no podía haber salido de la nada. Era de un momento del pasado que él había enterrado con meticuloso cuidado. Un momento del que no había testigos, o al menos eso creía. Entonces, su teléfono vibró. No lo revisó de inmediato, pero en su fuero interno sintió una opresión insoportable en el pecho. Al fin, con dedos temblorosos, deslizó la pantalla para leer el mensaje. Era un número desconocido. No había introducción ni firma, solo un texto simple, directo, pero que lo hizo sentir como si su mundo entero se desmoronara en ese preciso instante. Sabemos lo que hiciste, Martín, y ahora todos lo sabrán. La boca se le secó. Su mirada recorrió el estudio buscando una salida, un resquicio de control sobre la situación. Pero no encontró nada más que rostros perplejos, cámaras implacables y el eco de su propia arrogancia viniendo a devorarlo. La pantalla, como un verdugo impasible, se apagó por un instante, dejando el estudio en una inquietante penumbra. Y entonces, como una sentencia definitiva, apareció un nuevo mensaje en letras blancas sobre fondo negro. Sigamos jugando, Martín. La verdad apenas comienza. Y en ese instante supo que estaba perdido. El oxígeno parecía haberse agotado en el estudio. Un sudor frío perlaba la frente de Martín mientras su mente luchaba por encontrar una explicación racional a lo que estaba ocurriendo. No podía ser cierto. No podía ser posible. Durante años había sido él quien movía las piezas del tablero, quien exponía los secretos de otros, quien jugaba con la información como un titiritero experto. Y ahora, de un momento a otro, él era el objetivo. La cacería había cambiado de presa. Su respiración se volvió errática, pero intentó disimularlo. Sabía que cada gesto, cada parpadeo, cada movimiento suyo estaba siendo analizado en vivo por millones de personas. Las redes sociales seguramente hervían con comentarios, teorías y burlas. Intentó levantar la cabeza, recomponer la compostura, pero la imagen seguía quemándose en su retina como una marca imborrable. Martín sabía que esa foto no era un montaje, era real. Y lo peor de todo era que no tenía idea de quién la tenía ni cómo la habían obtenido. Aquella noche, la noche en la que se tomó la imagen, había sido extremadamente cuidadoso. No hubo testigos, no hubo cámaras, o al menos eso creyó. Sintió un latido punzante en la sien mientras su mente retrocedía en aquel día maldito, a la habitación en penumbras donde las sombras se alargaban sobre las paredes gastadas, donde una voz le susurraba cifras mientras sus dedos temblaban sobre el maletín de cuero viejo. No debía haber pruebas, nadie debía haber visto. Pero ahí estaba la fotografía, proyectada ante el mundo como una soga al cuello, lista para apretarse hasta el ahogo. El murmullo en el estudio se intensificó cuando las luces volvieron lentamente. Sus compañeros de panel lo miraban con una mezcla de confusión y morboso interés. Nadie se atrevía así a preguntarle nada, pero la expectativa era asfixiante. El director del programa, un hombre de voz grave y modales impacientes, se llevó la mano al auricular y frunció el ceño. Hablaba con alguien en la cabina de control, intentando entender qué demonios estaba pasando. Pero el técnico encargado de las transmisiones solo pudo responder con voz temblorosa. No, no podemos cortar la señal. Alguien la tomó desde afuera. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso indescriptible. Martín sintió que el pánico le apretaba el estómago. No era solo un simple tuit, no era una broma. Esto era algo más, algo calculado, metódico. Un ataque quirúrgico diseñado con la precisión de un cirujano experto en destruir reputaciones. Y lo peor de todo es que no tenía escapatoria. El sonido metálico de una nueva notificación rompió el silencio. Esta vez no era su teléfono, era la pantalla. Un nuevo mensaje apareció, desplazando la imagen anterior. Dime, Martín, ¿quieres que muestre la segunda imagen? Un escalofrío le recorrió la espalda. Esto no había terminado, apenas estaba comenzando. Tragó saliva intentando mantener la calma, pero el nudo en su garganta era casi insoportable. Sentía la presión de las miradas clavadas en él.
El público, el equipo de producción, los espectadores en sus casas, todos esperando su reacción. Sabía que no podía demostrar debilidad. Si lo hacía sería como arrojar sangre al agua y dejarse devorar por los tiburones. Con un esfuerzo titánico, carraspeó y se inclinó hacia el micrófono, fingiendo una sonrisa que en realidad era una mueca forzada. «No sé qué tipo de broma es esta», dijo con voz ligeramente temblorosa. «Pero parece que alguien tiene demasiado tiempo libre». El intento de desviar la atención fracasó. Nadie rió, nadie comentó. La atmósfera era demasiado densa, cargada de una tensión que hacía vibrar el aire como un presagio de tormenta. Martín sintió que su control sobre la situación se deslizaba entre sus dedos como arena seca. Y entonces la pantalla se actualizó una vez más. «Perfecto. Supongo que entonces sí quieres verla». Antes de que pudiera reaccionar, la imagen cambió. Y esta vez fue peor. Martín sintió un vértigo brutal al ver la nueva fotografía que aparecía ante sus ojos. La misma habitación, la misma mesa, pero ahora en la imagen se veía con total claridad su rostro. No había sombras para ocultarlo, no había forma de negar que era él. Y lo peor no era la foto, era el texto que la acompañaba. Tal vez ahora quieras medir tus palabras con más cuidado, porque lo que sigue podría hundirte para siempre. Y en ese instante Martín entendió que la partida ya estaba perdida. El pánico comenzó a enraizarse en el cuerpo de Martín como un veneno de acción lenta, recorriendo su sistema nervioso, nublándole la mente, dificultándole la respiración. Ya no podía ignorarlo. Ya no podía fingir que esto era un simple truco o una coincidencia desafortunada. Alguien, en algún lugar, había esperado pacientemente este momento. Había planificado cada segundo de esta humillación pública con la precisión de un relojero. Y ahora lo tenía atrapado, sin escapatoria, bajo la mirada de millones de personas. Martín escuchó su propio latido resonando en sus oídos mientras leía una y otra vez el mensaje en la pantalla. Su rostro estaba allí, nítido, innegable. No había forma de discutirlo, de desmentirlo, de barrerlo bajo la alfombra como tantas otras historias que había manipulado en su carrera. Él conocía bien este juego, lo había jugado contra otros. Había expuesto a políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos, artistas caídos en desgracia. Sabía que una imagen como esa no se podía borrar de la memoria pública. No importaba cuántos abogados contratara, no importaba cuántos comunicados emitiera. Una vez que la verdad quedaba impresa en la retina del público, era imposible arrancarla. El silencio en el estudio era sofocante. Nadie se atrevía a hablar. La audiencia en casa, los camarógrafos, los panelistas invitados, todos parecían contener la respiración, esperando su próximo movimiento. Martín intentó humedecer sus labios secos, pero su lengua se sentía como un pedazo de papel gastado. Y entonces, la voz en su auricular. «Martín, corta el programa. Ahora». Era el director del canal. Su tono no dejaba espacio para discusión. Pero Martín no podía moverse. Sus dedos se aferraban a los brazos de la silla, sus piernas parecían de plomo. La adrenalina lo paralizaba, como si un solo movimiento en falso pudiera hacer que todo se derrumbara aún más. «No, no podemos cortar», susurró el técnico desde la cabina. «Siguen teniendo el control de la señal». «¿Qué demonios significa eso?», rugió el director. «Que aunque apaguemos nuestras cámaras, la transmisión seguirá». Martín sintió un espasmo en el estómago. Esto ya no era un simple ataque cibernético. Esto era algo más. Un acto de guerra digital, una emboscada sin rostro ni rastro, una ejecución pública con la precisión de una obra de arte macabra. «Martín». La voz del director retumbó otra vez en su auricular. «Habla, di algo». ¿Pero qué podía decir? Podría intentar negarlo. Podría afirmar que la imagen estaba editada, que era un montaje. Pero él sabía que no lo era. Y lo peor de todo es que quien estuviera detrás de esto también lo sabía. Como si hubiera leído sus pensamientos, la pantalla parpadeó y un nuevo mensaje apareció. «Vas a decir que esto es falso. Lo sabemos. Así que ¿por qué no le damos a la audiencia algo más? Algo con sonido». Martín sintió un nudo en el pecho antes de que pudiera procesar esas palabras. La imagen en la pantalla se desvaneció y en su lugar un archivo de audio comenzó a reproducirse. Primero, un breve silencio. Luego el sonido de una silla arrastrándose sobre el suelo. Después, una respiración. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Reconocía esa respiración. Era la suya. La grabación continuó. «¿Estás seguro de que esto no saldrá a la luz?», preguntó una voz. La suya. «No te preocupes», respondió otra voz, distorsionada y reconocible. «Nadie verá nada. Solo nos interesa tu parte del trato».
Martín sintió que el aire lo abandonaba. Era su voz, eran sus palabras. Lo estaban hundiendo en vivo, en tiempo real, con pruebas irrefutables. La audiencia comenzó a reaccionar. Murmullos, susurros de incredulidad, rostros desencajados. En las redes sociales, la información ya debía estar expandiéndose como un incendio fuera de control. Martín, el inquisidor implacable, el periodista que se jactaba de denunciar a los corruptos, ahora era la presa. Quiso levantarse, salir corriendo, escapar del ojo público antes de que el escándalo lo consumiera, pero estaba paralizado. Era un animal atrapado en un callejón sin salida, con los reflectores ardiendo sobre él como el filo de un cuchillo. La grabación se detuvo abruptamente. Nuevo mensaje en pantalla. No intentes apagarlo, no intentes esconderte. Esto es solo el principio. Ahora dime, Martín, ¿quieres que pongamos el video? El mundo de Martín de la Torre colapsó en ese instante, y en su mente una sola pregunta retumbaba como un trueno. ¿Quién estaba detrás de esto? Porque no podía ser una simple venganza política. Esto iba más allá. Alguien lo había estado vigilando durante mucho tiempo, y ahora lo estaban destruyendo. El aire en el estudio era denso, casi irrespirable. La sensación de claustrofobia se había apoderado de todos los presentes. Nadie se atrevía a hablar, a moverse, a interrumpir el espectáculo que se estaba desarrollando en tiempo real. Pero aquello no era entretenimiento, no era una entrevista, no era periodismo. Era una ejecución pública, meticulosamente planeada. Y Martín de la Torre estaba en el centro de la diana, sin poder esquivar la bala que se dirigía a toda velocidad hacia él. El mensaje en la pantalla seguía parpadeando. ¿Quieres que pongamos el video? Era una pregunta que no esperaba respuesta. Era una sentencia disfrazada de elección. Sabía que dijera lo que dijera, el resultado sería el mismo. No había negociaciones. No había forma de salir de esta sin ser destrozado. Martín tragó saliva con dificultad. Su mandíbula estaba tensa, los músculos de su rostro rígidos. No había sudado tanto en toda su carrera. Sus manos estaban frías, los dedos apenas le respondían. La certeza de lo inevitable lo golpeaba como una ola imparable. Desde la cabina de producción, los técnicos intentaban sin éxito recuperar el control del programa. Los directivos del canal estaban en caos. Mensajes llegaban desde las oficinas principales exigiendo una solución inmediata. Pero la verdad era que nadie podía hacer nada. La señal ya no les pertenecía. La transmisión estaba bajo el control de una fuerza invisible, calculadora, paciente. Las redes sociales servían con especulaciones. La audiencia en casa estaba dividida entre la incredulidad y la euforia de ver a un hombre tan poderoso caer de una forma tan brutal. En cuestión de minutos, las etiquetas número de la Torre expuesto, número el fin del periodista y número Bukele responde estaban en la cima de las tendencias mundiales. Pero para Martín, las redes sociales eran lo de menos. Lo único que importaba ahora era saber qué video era, porque en el fondo, lo sabía. Sabía exactamente qué momento habían capturado. La imagen anterior ya lo había golpeado con suficiente fuerza como para confirmar sus peores temores. Pero el video sería el golpe de gracia. El director del programa intentó intervenir. Su voz sonó en los parlantes tratando de salvar la situación. Bueno, parece que estamos experimentando. Algunas fallas técnicas. Vamos a ir a un corte comercial y... La pantalla parpadeó. El mensaje cambió. No hay cortes comerciales hoy. El director palideció. Sus manos temblaban sobre la mesa de control. Intentó dar otra orden, pero la cabina estaba fuera de combate. Martín sintió un espasmo en el pecho. Era como estar atrapado en una pesadilla sin salida. Y entonces, sin previo aviso, el video comenzó. La imagen era en blanco y negro, con una calidad granulada, como si hubiera sido tomada desde una cámara de seguridad oculta. Mostraba una habitación con iluminación tenue, el mismo escenario que la foto anterior, la misma mesa, el mismo maletín, y ahí estaba él, Martín de la Torre, perfectamente visible, sentado con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, con los codos apoyados sobre la mesa, observando el contenido del maletín con una expresión que no dejaba espacio para dudas. Su mano se movió con cautela, tocando uno de los fajos de billetes. En la esquina de la imagen, una silueta, una persona cuyo rostro no podía distinguirse, pero cuya presencia era innegable. Luego, el audio. ¿Todo está en orden?, preguntó Martín. Si aceptas el trato, sí, respondió la silueta. Martín asintió. No quiero problemas. Entonces no los tendrás. Un largo silencio. Martín tomó el maletín, lo cerró.
Se levantó y la imagen se cortó. El estudio quedó sumido en un silencio sepulcral. Nadie se movió, nadie respiró. Ni siquiera los panelistas que estaban sentados junto a él se atrevían a reaccionar. El pánico comenzó a golpearlo con fuerza. Su mente trataba de armar una coartada, de buscar una explicación que pudiera salvarlo. Pero no había escapatoria, no había margen para la duda, no había forma de negarlo. El video era claro. El gran periodista, el inquisidor implacable, el azote de los políticos corruptos, había sido capturado en un acto que destruía por completo su credibilidad. Corrupción, dinero, soborno. Las piezas encajaban, las redes explotaban. Martín sintió cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real, y entonces la pantalla mostró un último mensaje. Se acabó el juego, Martín. Pero él sabía que esto apenas era el principio de su caída. El aire se volvió irrespirable. Un zumbido sordo se instaló en los oídos de Martín de la Torre mientras su visión se desenfocaba. El estudio se convirtió en una prisión sin paredes, un teatro de ejecución donde cada espectador era juez, jurado y verdugo. Sintió un sudor frío descender por su espalda, pegándole la camisa al cuerpo como una segunda piel. Intentó moverse, pero su cuerpo no le respondió. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca como el polvo. No podía ni hacer nada. Solo observar cómo su vida, su carrera, su reputación, todo lo que había construido con astucia y manipulación, se desmoronaba ante sus propios ojos. El silencio en el estudio era sepulcral, roto solo por el repiqueteo de los dedos de uno de los panelistas contra la mesa. Un sonido nervioso, tembloroso, como si la tensión hubiera paralizado a todos menos a aquel tic involuntario. La cámara aún estaba encendida. La transmisión continuaba. El mundo entero estaba presenciando su caída, segundo a segundo, sin filtros, sin censura. Y lo peor de todo era que nadie intervendría para salvarlo, porque nadie salva ni a un hombre que está siendo devorado por la misma bestia que él alimentó. En algún rincón de su mente, Martín supo que debía hacer algo. Lo que fuera. Negarlo, atacar, incriminar a otro, voltear la narrativa. Pero su instinto de depredador estaba paralizado. Lo que acababan de mostrar era demasiado claro, demasiado crudo, demasiado real. Intentó formular una excusa. Pensó en miles de escenarios posibles. Tal vez podría decir que era un montaje, que alguien había manipulado el video. Pero sabía que eso no funcionaría. El público ya había tomado una decisión. Y en la era de las redes sociales, la verdad no importaba tanto como la percepción. Lo sabía bien. Él mismo había destruido a otros con estrategias similares. Respiró hondo, tratando de aferrarse a la lógica. Necesitaba entender quién estaba detrás de esto. Porque esto no era solo una filtración, no era un ataque improvisado. Esto era una ejecución pública cuidadosamente orquestada. Alguien había esperado el momento exacto para apretar el gatillo, y lo había hecho con precisión quirúrgica. El mensaje final en la pantalla seguía brillando con un tono burlón. Se acabó el juego, Martín. Sintió un espasmo en el estómago. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿El gobierno? ¿Bukele? ¿Algún enemigo en las sombras? La pregunta ardía en su mente, pero antes de que pudiera encontrar una respuesta, otro mensaje apareció en la pantalla. Uno que hizo que la sangre se le helara en las venas. Te dimos una oportunidad. Pudiste haber frenado, pudiste haber callado, pero no lo hiciste. Ahora te toca pagar. Los dedos de Martín temblaron sobre la mesa. Un sudor frío se acumuló en su frente. Ellos sabían más de lo que él jamás había imaginado. No solo tenían el video, no solo tenían el audio, tenían toda la historia. Y si lo habían expuesto hasta aquí, ¿qué más estaban dispuestos a mostrar? Miró alrededor del estudio buscando apoyo en las miradas de sus colegas, de los otros panelistas, de alguien que le tendiera una mano. Pero lo único que encontró fue distancia, silencio. Un abismo creciente entre él y todos los demás. Nadie quería hundirse con él. Entonces el golpe final. Un último mensaje apareció en la pantalla, acompañado de un contador que comenzaba a descender. Si no hablas, nosotros hablaremos por ti. Tienes 60 segundos. Martín sintió su estómago encogerse. El tiempo se deslizaba implacable y cada segundo que pasaba lo acercaba más al borde del abismo. La cuenta atrás continuaba. ¿Qué demonios debía hacer? El estudio se transformó en un calabozo donde el tiempo se deslizaba con una lentitud insoportable. La pantalla seguía parpadeando y el contador descendía con una precisión implacable. 56, 55, 54.
Cada segundo era un martillazo contra la mente de Martín de la Torre, un recordatorio de que no había escapatoria, de que la cuerda que lo sostenía sobre el abismo se estaba deshilachando. Su respiración era superficial y errática. Sus pupilas estaban dilatadas. La luz de los reflectores se sentía como fuego sobre su piel. Todo su cuerpo estaba en alerta, con la adrenalina corriendo salvaje en sus venas, pero no encontraba un camino claro. Era un animal acorralado, un hombre al que le habían quitado su última carta. En la cabina de producción, el caos era absoluto. Técnicos golpeaban frenéticamente los controles, tratando de recuperar la señal. Pero no había nada que pudieran hacer. Alguien, en algún lugar, tenía el control absoluto de la transmisión, y ese alguien estaba disfrutando del espectáculo. Martín sintió el impulso de levantarse y salir corriendo, de escapar de la cámara, de las miradas, de la humillación. ¿Pero a dónde iría? Su rostro estaba en cada pantalla, en cada teléfono, en cada computadora. No había un rincón en el mundo donde la vergüenza no lo persiguiera. Intentó humedecerse los labios resecos. Trató de articular palabras. Su mente trabajaba a una velocidad febril, buscando una salida, una excusa, un ángulo desde el cual pudiera controlar la narrativa. Pero no había ángulo, no había control. El mensaje era claro: si no hablas, nosotros hablaremos por ti. ¿Qué más podían revelar? ¿Cuántos secretos más tenían en su poder? ¿Qué pieza final estaban esperando para hundirlo por completo? Narpade, Mupatonbade, Mupatete. Las redes sociales servían con comentarios. La audiencia estaba dividida entre la incredulidad y la euforia. Algunos pedían justicia, otros se burlaban de él. Otros, más cínicos, se preguntaban cuánto tiempo tardaría en inventar una mentira para salvarse. Pero lo que nadie decía, lo que nadie admitía, era que todos estaban disfrutando. Porque eso era lo que hacían las masas. Se alimentaban de la sangre del caído. 35, 34, 33. Martín miró a los panelistas. Miró al conductor del programa. Miró a los técnicos detrás de cámaras. Todos lo evitaban. Nadie quería ser visto apoyándolo. Nadie quería que el público pensara que eran cómplices. Estaba solo. Un escalofrío lo recorrió. Siempre se había jactado de su poder, de su influencia, de su habilidad para manipular las historias a su favor. Pero ahora, sentado en ese estudio, bajo la luz implacable de la verdad, entendió lo que realmente significaba estar expuesto. Era un hombre sin aliados. Mupado. Irupati Ombado. Irupati Ete. El miedo dio paso a la desesperación. La desesperación dio paso a la ira. ¿Quién había hecho esto? ¿Bukele? ¿O alguien más? Alguien con acceso a información que él mismo creía enterrada. No podía ser solo una venganza política. No podía ser solo una represalia. Esto tenía un propósito mayor. Alguien había esperado pacientemente este momento. Y ahora estaban disfrutando cada segundo de su caída. 25, 24, 23. Se obligó a respirar hondo. Intentó pensar con claridad. Tenía dos opciones. Podía negarlo todo. Gritar que era un montaje, que era un ataque a la prensa libre, que estaban manipulando la información para desacreditarlo. Pero, ¿y si tenían más? ¿Y si lo que habían mostrado hasta ahora era solo la punta del iceberg? ¿O podía confesar? Decir la verdad. Admitir lo que había hecho. Tratar de tomar el control de su caída antes de que lo empujaran aún más hondo. Tal vez, solo tal vez, si hablaba primero podría mitigar el impacto. Pero sabía que cualquiera fuera su decisión, su carrera estaba terminada. El tiempo se agotaba. Martín sintió el peso de cada segundo en su pecho. Y entonces, en un acto de puro instinto, en un último intento desesperado por salvarse, se inclinó hacia el micrófono. Yo... Pero no pudo terminar la frase. La pantalla parpadeó una última vez. El contador se detuvo en 15. Y sin previo aviso, la señal se cortó. El estudio quedó en completa oscuridad. Las cámaras se apagaron. Las luces murieron. Y el programa desapareció de todas las pantallas del país. Durante 5 largos segundos, el mundo entero se quedó en blanco. Y cuando la transmisión regresó, Martín de la Torre ya no estaba en el estudio. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Y en la pantalla negra, un último mensaje apareció, escalofriante, definitivo. El silencio siempre tiene un precio.